Buen día para todos. Estamos en la unidad 2, tarea 3, en las 4 biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Rubén Darío Grajales Giraldo, del grupo 110 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Soy del programa Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Para empezar, vamos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. La forma más común y abundante que lo podemos encontrar son los azúcares, las fibras, los almidones. Es uno de los principales nutrientes en la alimentación y almacenan y brindan energía al cuerpo. El sistema digestivo se encarga de convertir los hidratos de carbono en glucosa y lo utilizan como energía para las células, tejidos y órganos, y guardan cualquier azúcar extra en el hígado y músculos para cuando sea necesario. La función que cumplen los carbohidratos es proporcionar energía inmediata y estructural al cuerpo, mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, correcto funcionamiento del intestino y las neuronas, proporcionar energía de reserva a las células, regular el metabolismo de las grasas y ahorrar las proteínas en el organismo, desmaterialización de azúcar en la sangre. La clasificación lo encontramos como carbohidratos complejos, conocidos como hidratos de carbono de absorción lenta. Básicamente lo encontramos en alimentos de forma integral y lo encontramos también en alimentos tales como guisantes, frijoles, panes, arroz, avena, granos enteros y hortalizas. Se caracterizan por transformar la glucosa en tiempo prolongado. Contienen fibra y vitaminas y producen saciedad. También encontramos los carbohidratos simples, conocidos como carbohidratos de absorción rápida. Los carbohidratos procesados que son descompuestos rápidamente por el cuerpo para ser usados como energía. Se encuentran en forma natural en alimentos como frutas, leches y sus derivados, azúcares procesados y refinados como los dulces, en el azúcar común. Esto cuenta con un valor nutricional mucho menor que los carbohidratos complejos. Tenemos los tipos, donde encontramos los disacáridos, que son glúcidos formados por la unión de dos azúcares monosacáridos iguales o distintos mediante un enlace, o glucosídico, que es pérdida de una molécula de agua. Se establece de forma éter, siendo un átomo de oxígeno el que une cada pareja de monosacáridos, solubles en agua, dulces y cristalizables. Están los monosacáridos, conocidos como azúcares simples. Son glúcidos sencillos, no se hidrolizan. Hidrolizan es reacción química entre molécula de agua y otra molécula. La molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar unión de otra especie química. Es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples. Los más conocidos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Estos azúcares constituyen las unidades monómeras de los hidratos de carbono para formar los polisacáridos. Por lo general, son sustancias blancas con sabor dulce, cristalizables y solubles en agua. Se oxidan fácilmente transformándose en ácidos. Tenemos los oligosacáridos, que son moléculas constituidas por la unión de 2 a 9 monosacáridos cíclicos. Pueden ser lineales o ramificados mediante enlaces de tipo glucósido. Un enlace covalente que se establece entre grupos de alcohol de dos monosacáridos con desprendimiento de una molécula de agua.
Están los polisacáridos, que son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos, de 11 a cientos de miles. Cumple funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. ¿Qué alimentos contienen carbohidratos? Encontramos el arroz, los cereales, el trigo, el maíz, la cebada, la avena, las frutas, los plátanos, las manzanas, las fresas, las frambuesas, la mora, los arándanos, las cerezas, los higos y los pomuelos. También lo encontramos en frutas secas como las semillas de chía, los pistachos y las almendras, en la harina, en las legumbres, en las pastas, en las papas, en los lácteos y en las verduras. Recuerda que si tomas más hidratos de carbono de cualquier tipo de los que necesitas para tu uso inmediato, la parte no utilizada se almacena en el hígado o se convierte en grasa y se deposita en los tejidos para su uso en un futuro. Otra biomolécula orgánica que podemos encontrar también es la de los lípidos. Ese tiene como característica principal que son hidrófobos, que son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Se le llaman incorrectamente grasas, ya que ese solo es un tipo de lípidos procedentes de los animales. Son un conjunto de moléculas orgánicas, en su mayoría biomoléculas compuestas por carbono e hidrógeno y en menor medida en oxígeno. También puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. Cumple funciones diversas en organismos vivientes como la reserva energética, eso lo podemos ver en los triglicéridos. eh, Cumple función estructural como en los fosfolípidos de la bicapas y también cumple función reguladora, eso lo podemos ver en las hormonas esteroideas. Las características generales las podemos ver que son moléculas diversas, unas formadas por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos. Anillos se puede conocer como aromáticos. Algunos son flexibles y otros rígidos o semiflexibles. Algunos comparten carbonos libres y otros forman fuentes de hidrógeno. Algunos tienen carácter no polar, o sea que poseen una gran parte apolar, o hidrofóbico. Hidrofóbico es que le temen al agua o rechazan el agua. Eso significa que no tienen interactividad bien con los polares solventes, como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Otra parte es polar o hidrofílica y esa tiene afinidad con el agua. Cuando una molécula tiene región hidrófila y hidrófoba y hidrófila, se dice que tiene carácter anfipático. La región hidrófoba de los lípidos es la que presenta solo átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, como la larga cola alifática de los ácidos grasos o anillos de esterano del colesterol. La región hidrófila es la que posee grupos polares con carga eléctricas, como el hidroxilo, que lo podemos ver como OH del colesterol, o el carboxilo, que lo podemos ver como COOH-. El fosfato, que lo podemos encontrar como PO04 de los fosfolípidos. Los lípidos son hidrofóbicos. Eso es porque el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno a su alrededor unidos entre sí por un enlace de hidrógeno. El núcleo del oxígeno es más grande que el del hidrógeno, presentando mayor electronegatividad.
Como los electrones tienen mayor carga negativa, la transición de un átomo de oxígeno tiene una carga suficiente como para atraer a los del hidrógeno con carga opuesta, uniéndose así al agua y el hidrógeno en una estructura polar molecular. Los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas: cadenas alifáticas saturadas, que son de enlace simple entre diferentes enlaces de carbono, y las insaturadas, que son unidas por enlaces dobles o triples. Esas estructuras es no polar. También podemos ver que los enlaces polares son más enérgicamente estables y viables. Por eso es que las moléculas de agua muestran una gran afinidad por los demás. Por el contrario, las cadenas de hidrocarburos no son capaces de establecer un grado sustancial de afinidad con las que las moléculas de agua no se pueden mezclar. Los lípidos son insolubles en agua porque no hay adherencia entre las moléculas de agua y la sustancia lipídica. Tenemos la clasificación bioquímica, que son un grupo muy heterogéneo. Tenemos composición de ácidos grasos, que son los lípidos saponificables, y los que no poseen lípidos son insaponificables. Los saponificables contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí podemos encontrar los acilglicéridos, que son ésteres de ácido graso del glicerol. Cuando son sólidos se llaman grasas, y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. También encontramos los cerios, que son las ceras. También están en la otra clasificación están los insaponificables, que son los terpenoides. En estos podemos encontrar olores de plantas o las frutas. Son debido a una liberación de compuestos volátiles que se conocen como terpenos. Están los esteroides, estos son unos compuestos orgánicos derivados del núcleo del esterano. Lo componen vitaminas y hormonas formando anillos fusionados, 3 con 6 átomos y 1 con 5. Están las prostaglandinas, que son un conjunto de sustancias derivadas de los ácidos grasos de 20 carbonos. Encontramos las funciones biológicas. En las funciones biológicas encontramos la función de reserva energética, que son la principal reserva de energía en los animales. Un gramo de grasa produce de 9 a 4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación. Está la función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras, o son aislantes térmicos. Tienen la función reguladora hormonal o de comunicación celular. En este encontramos que las vitaminas, los liposolubles, son de naturaleza lipídica, terpenos o esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides en la comunicación celular, inflamación y la respuesta inmune. También tenemos la función transportadora, donde encontramos que el transporte de lípidos del intestino hasta su lugar de destino se hace mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares, ya por las lipoproteínas. Encontramos la fisión biocatalizadora, que es la que facilita las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Esa función la cumplen las vitaminas lipídicas y las hormonas esteroideas, y las prostaglandinas también.
Tenemos la función térmica, que es donde los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Tenemos que recordar que el tejido adiposo y el almacenamiento de energía se está utilizando el organismo humano para almacenar energía en extensos periodos de tiempo. Los adipocitos almacenan triglicéridos derivados de la dieta, y el metabolismo hepático degrada las grasas que provienen de los ácidos grasos y el glicerol para la circulación. Esto es regulado por las hormonas, también por la insulina, por el glucagón y por la epinefrina. La otra biomolécula orgánica es el ácido nucleico. En este podemos encontrar grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodíester. En algunos encontramos cadenas de ácidos nucleicos que llegan a alcanzar tamaños gigantescos. Existen existen dos tipos básicos, que son el ADN y el ARN. Tenemos que tener en cuenta que eso fue un descubrimiento por Johann Friedrich Fischer en el año 1869. Él aisló los núcleos de las células con una sustancia llamada nucleína. Después cambió ácido nucleico a ácido nucleico. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura ADN a partir de la fotografía 51, empleando la técnica de difracción de rayos X. La importancia de los ácidos nucleicos se da porque todos los organismos poseen esta sustancia que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando información que determina especificidad y características biológicas. Contienen instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Los tipos de ácidos nucleicos, encontramos el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Las diferencias son por glúcidos, que son la pentosa, que es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN, adenina, guarina, citosina y uracilo en el ARN. Para las hélices, ADN tiene doble hélice y ARN tiene una sola. Las bases nitrogenadas contienen información genética que presentan estructura cíclica y contienen carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Se dividen en dos tipos, que son las purinas, que son derivados de la purina, o sea, dos anillos, y las pirimidinas, que son derivadas del anillo de la pirimidina, que es solamente un anillo. La presencia de los átomos de nitrógeno le dan un carácter básico a estos compuestos. Son aromáticos y planos, son insolubles en agua y pueden establecer interacciones hidrofóbicas entre ellas. Esas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. La existencia de distintos radicales hace que pueda aparecer varias bases nitrogenadas, de las cuales son la adenina presente en ADN y ARN, la guanina, que esta se hace presente en ADN y ARN, la citosina, que también está presente en el ADN y en el ARN, la tiamina, que está exclusivamente en el ADN,
y el uracilo, que está exclusivamente en el ARN. Los nucleósidos y los nucleótidos. Un nucleósido es una unidad conformada por una pentosa, que es ribosa o desoxirribosa, unida a una base nitrogenada. La unión se hace mediante un enlace que lo podemos conocer como N-glucosídico, con una configuración beta, variante del enlace glucosídico. Cuando un hemicetal intramuscular reacciona con una amina, en lugar de hacerlo con un alcohol, liberándose una molécula de agua. Las funciones, pues la función principal es la función de duplicación del ADN en expresión del mensaje genético. Del ARNM, llevar la información genética codificada desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en secuencia AA. Del ARNR, asociar proteínas que constituyen los ribosomas y su función relacionada con la transcripción a esto a lo largo del ARNM durante la traducción, que es una síntesis proteica. Del ARNT, que posee un triple papel, que es captar aminoácidos activos del citoplasma, transferir los aminoácidos a cromosomas y colocarlos en un lugar que corresponden en la proteína de acuerdo a la información. Por último encontramos la otra biomolécula, que es las proteínas. La definición de las proteínas son uno de los principales nutrientes que necesitamos los seres humanos, así como también otros seres vivos. Las proteínas son macromoléculas formadas por la unión de varios aminoácidos que se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las características, pues, de las proteínas, que están formadas por sucesiones de aminoácidos que se logran contar con miles de elementos. La sucesión de aminoácidos en una proteína establece su forma. La distribución de un átomo de proteína se logra alterar de diversas maneras. Las proteínas habitualmente consiguen ser extraordinariamente fuertes, logran ser metabolizadas por el cuerpo para obtener energía acumulada. Las funciones, pues tiene función estructural, que es, en algunas proteínas constituyen estructuras celulares. Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de la sustancia. Tiene función enzimática, donde las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadoras de las reacciones químicas del metabolismo. Tienen la función hormonal, donde algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en la sangre. Esa es la función reguladora, donde algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular, como la ciclina. Función hemostática, donde algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto a otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. Está la función defensiva, donde las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a los posibles antígenos. La trombonina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar las hemorragias. Está la función de reserva, que es la ovalbúmina de la clara del huevo, la gliadina del grano del trigo y la ordenina de la cebada, que esas se constituyen en la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión. Muchas gracias.